La pasajera del Panteón. Desierto de Sonora. Esa noche, la carretera parecía infinita. El desierto no dormía, pero tampoco decía nada. El motor del tráiler era lo único que rompía el silencio. Un zumbido constante que acompañaba los pensamientos del chofer. Llevaba más de 12 horas conduciendo sin pausa. La línea recta del asfalto comenzaba a desdibujarse en la distancia. Todo estaba cubierto por una penumbra azulada, sin luces alrededor, ni ranchos, ni postes, ni señales. Solo el desierto y su eterna soledad. A las 3 de la madrugada, el cansancio era evidente. Apretaba los ojos con fuerza entre parpadeos para evitar dormirse al volante. A esa hora, la temperatura ya no era tan hostil. El aire acondicionado del tráiler estaba apagado y las ventanas bajadas. Por eso notó algo extraño. Una ráfaga de aire helado cruzó la cabina. No tenía sentido. Estaban en el corazón del desierto, sin brisa alguna. La sensación fue tan directa que hizo que se le erizara la piel de los brazos. Revisó el tablero. Todo en orden. Tocó su propia frente. No tenía fiebre, no estaba delirando. Aún no. Fue entonces que la vio. De pie, a un lado del camino, una silueta femenina. Vestía completamente de blanco, no hizo señales, no agitó los brazos. Solo estaba ahí, inmóvil, mirando hacia la carretera. Frenó instintivamente. No había razón lógica, solo actuó. Detuvo el tráiler a unos metros y retrocedió en reversa. Al iluminarla con las luces traseras, vio que era una joven. No parecía tener más de 20 años. Tenía el cabello largo y suelto, la piel pálida, los brazos pegados al cuerpo. No traía maleta, no parecía perdida, solo fuera de lugar. Bajó la ventana. ¿Vas a algún lado?, preguntó, sin saber si esperaba respuesta. La muchacha levantó lentamente la mirada. Sus ojos eran oscuros, grandes, sin expresión. ¿Puede llevarme?, dijo con voz baja, apenas un susurro. Él dudó. Algo no encajaba, pero no era de los que dejaban a alguien tirado en medio del desierto. Abrió la puerta del copiloto. Ella subió sin dificultad, como si supiera exactamente dónde pisar. Desde el primer segundo dentro del tráiler, la temperatura bajó. No lo dijo en voz alta, pero lo sintió. Un frío seco, diferente al del aire acondicionado. Miró de reojo. Ella se sentó derecha, sin moverse, con las manos sobre las piernas. No cruzaron palabras, solo el sonido del motor volvió a dominar. Pasaron minutos sin hablar. El chofer notaba que cada tanto, por el rabillo del ojo, ella parecía desaparecer, pero al girar la cabeza, ahí estaba, idéntica, sin expresión, mirando hacia el frente. No pidió música, no pidió agua, no preguntó a dónde iban. Entonces, en el horizonte, apareció el viejo panteón. Un cementerio abandonado, rodeado por una verja oxidada y cruces inclinadas por el viento. Los traileros veteranos decían que ahí no se debía frenar. Era terreno maldito, decían algunos. Otros aseguraban haber visto cosas que no querían recordar. El tráiler se acercaba. Fue en ese momento que algo cambió. La cabina se llenó de un olor a tierra mojada, como si acabara de llover. El motor comenzó a temblar levemente, aunque no había baches. La radio emitió un chasquido, como si alguien hubiera movido el dial, y luego, silencio total. El chofer giró la cabeza. El asiento del copiloto estaba vacío. Frenó de golpe. Revisó el retrovisor. Nada. Bajó la linterna y salió del tráiler. Rodeó la cabina. Nadie. Abrió la puerta del copiloto. Nada. Solo el frío. Pero algo más lo detuvo. En el asiento había una mancha de humedad, como si alguien hubiera estado sentado y al desaparecer hubiera dejado atrás una huella invisible.
El cementerio seguía al lado. Las cruces parecían mirarlo. Quiso gritar, pero se contuvo. Subió de nuevo, encendió la radio para distraerse. Pero solo había estática. Continuó manejando con los dedos temblorosos y la mirada fija en el asfalto. Ya no buscaba señales, solo quería salir de ahí. Una hora después, llegó al primer poblado. Un caserío polvoriento con una gasolinera vieja y una tiendita atendida por un anciano. Detuvo el tráiler, bajó, pidió un café. Necesitaba calmarse. El hombre, de cabello blanco y mirada curiosa, lo notó alterado. ¿Viene del norte?, preguntó el anciano. Sí, atravesé el tramo del panteón. ¿Vio algo? Guardó silencio. Dudó si decirlo, pero el impulso fue más fuerte. Recogí a una muchacha de blanco. Desapareció justo al pasar el cementerio. El viejo se quedó callado, luego asintió lentamente. No es el primero. Esa joven murió ahí hace muchos años. Dicen que a veces pide aventón. Siempre se baja en el mismo lugar. ¿Y por qué nadie dice nada? Porque si uno lo cuenta, otros se burlan. Pero usted no la imaginó. Esa muchacha existe, solo que ya no pertenece a este lado. El chófer sintió que se le iba el color del rostro. Terminó su café en silencio. Subió de nuevo al tráiler. Antes de irse, el anciano se acercó y le dejó un papel doblado en la ventanilla. Era una nota simple. No detengas el tráiler si la ves otra vez. Solo sigue y reza. Aquel viaje quedó grabado para siempre en su memoria. Desde entonces, cada vez que cruza esa carretera, mira de reojo el asiento del copiloto. Y aunque nunca volvió a verla, siempre lleva una cobija y un termo lleno, por si acaso. El frío vuelve. Porque entre todos los fantasmas de carretera, hay uno que no busca hacer daño, pero cuya presencia hiela hasta el alma. Y cuando el desierto calla, ella aparece. Solo los que han vivido para contarlo entienden por qué los traileros nunca levantan a nadie en ese tramo. Y por qué, en el desierto de Sonora, no todo lo que sube llega al destino. El último encargo. La noche había caído con una densidad peculiar sobre la carretera de La Rumorosa. No era solo la negrura del cielo ni la forma en que el viento golpeaba con furia las laderas, sino algo más, algo que hacía que hasta los faros del tráiler parecieran dudar al atravesar las curvas. Años manejando por todo el norte del país no le habían enseñado a temerle a una carretera, pero esa noche algo le tensaba los nudillos al volante. Eran cerca de las 2 de la madrugada. No había autos, ni luces, ni siquiera señales de radio que se mantuvieran claras más de unos segundos. En una curva particularmente cerrada, lo vio. Un hombre parado al borde del camino, levantando los brazos como si se le fuera la vida en ello. Llevaba una chaqueta raída y el rostro pálido, como si llevara horas bajo el frío. El camionero, más por reflejo que por decisión, frenó en seco, bajó la ventanilla y el tipo se acercó con pasos rápidos. «Por favor», suplicó el hombre mientras extendía un paquete envuelto en plástico. «Tiene que llevar esto a esta dirección. Mi familia... No puedo ir yo. No tengo tiempo». El camionero apenas pudo articular palabra. El hombre metió el paquete por la ventanilla junto con una hoja doblada donde anotó una dirección en Mexicali. No dio más detalles, solo repitió: «Llévelo usted. Le juro que es importante. Es todo lo que me queda». Y sin esperar respuesta, abrió la puerta del copiloto y subió. No hablaron más durante varios minutos. El tipo se quedó mirando por el parabrisas, como si buscara algo adelante que no estaba allí. Su presencia era incómoda, no por mala, sino porque no encajaba. No se le escuchaba respirar, no se movía, no parpadeaba. El camionero, incómodo, trató de romper el silencio. «¿Seguro que no quiere que lo deje en otro lado? ¿Alguna terminal, tal vez?» Pero el hombre no respondió.
Solo cuando llegaron a un tramo sin señal, un silencio aún más espeso llenó la cabina. Al voltear para insistir, el asiento del copiloto estaba vacío. No había puertas abiertas, ni señales de que alguien hubiera bajado. El paquete seguía sobre el tablero. Se detuvo, bajó, buscó con la linterna alrededor del tráiler. Nada, ninguna huella en el pavimento, ni una sombra escondida entre las piedras. Era como si el pasajero nunca hubiera existido. Subió de nuevo. El sudor frío ya le empapaba la espalda. Se quedó unos segundos con las manos en el volante, intentando entender qué acababa de pasar. ¿Estaba alucinando? ¿Le habían drogado en alguna parada sin que lo notara? Pero el paquete era real. La dirección, escrita con letra firme, también. Apretó los dientes. No sabía por qué, pero sentía que si no cumplía esa entrega, algo peor podría pasar. Como si yo hubiera aceptado un trato del que no se podía retractar. Reanudó el viaje, sin mirar ya los espejos. Llegó a Mexicali poco después de las 5. La ciudad apenas despertaba. La dirección lo llevó a una colonia antigua, con casas de una planta y jardines secos. Se estacionó frente al número indicado y bajó con el paquete. Tocó la puerta. Lo recibió una mujer mayor, de rostro cansado pero amable. Él, sin saber bien cómo explicar lo que traía entre manos, solo dijo: «Vengo a entregar esto». Me lo dio un hombre en La Rumorosa. Dijo que era para su familia. La mujer frunció el ceño. Tomó el paquete con las 2 manos y lo sostuvo un momento, como si lo reconociera por el peso. Lo abrió ahí mismo. Dentro había billetes viejos, atados con cintas bancarias descoloridas. «¿Cómo era ese hombre?», preguntó, la voz temblando. El camionero le describió la chaqueta, el rostro delgado, el tono desesperado con el que había hablado. La mujer llevó una mano a su boca. Llamó a alguien adentro. Salió un señor de edad similar, quizá su hermano, quizá su esposo. Ella le explicó en voz baja lo sucedido. «No puede ser», dijo el hombre. «Ese paquete es de mi papá. Él murió allá, en La Rumorosa. Iba a regresar con el dinero para que nos fuéramos al sur, pero nunca llegó. Se volcó en una curva en el 87. Dijeron que lo encontraron calcinado con todo y la cabina. Nunca recuperamos nada». El camionero sintió cómo el corazón le martillaba el pecho. «Pero yo lo vi», murmuró. «Se subió a mi tráiler. Hablamos. Me entregó esto con sus propias manos». Los 2 ancianos no supieron qué decir. Solo lo invitaron a pasar. En una repisa había una foto antigua, gastada por el sol. Era él, el mismo hombre, solo un poco más joven. El mismo rostro pálido, los mismos ojos hundidos. El silencio se volvió pesado. Nadie lloró, nadie gritó. Solo se miraron entre ellos y asintieron con la cabeza, como si siempre hubieran sabido que algo así ocurriría. El camionero pidió disculpas por molestar, pero ellos lo despidieron con gratitud. Le dijeron que, fuera lo que fuera, él había cumplido una promesa que llevaba pendiente décadas. Al volver al tráiler, antes de encender el motor, miró de nuevo al asiento del copiloto. En la tapicería, donde el extraño había estado sentado, había una marca, como de quemadura, como si algo muy caliente o muy frío se hubiera quedado ahí por horas. Encendió el vehículo y emprendió el regreso. Esa vez no tomó La Rumorosa. Dio vuelta por una ruta más larga, con más tráfico. Aunque le costara combustible, prefería la compañía de los faros ajenos. Durante semanas, no pudo dejar de pensar en lo ocurrido. Lo compartió con algunos colegas, pero todos lo tomaron como una exageración o una broma. Solo uno, un veterano retirado, le dijo una frase que no olvidó. La Rumorosa no cobra con choques, cobra con encargos. Si no haces lo que te piden, te conviertes en el siguiente que espera en la curva. Y esa idea se le clavó como aguijón. El asiento del copiloto nunca volvió a estar completamente limpio.
No importaba cuánto lo lavara o cambiara la tapicería, la mancha siempre regresaba. Y cada vez que pasaba cerca de ese tramo, por obligación o por error, bajaba la velocidad, apagaba la música y miraba al frente con más atención de la habitual, por si alguien volvía a levantar la mano desde el borde de la carretera pidiendo ayuda. Nunca volvió a ver al hombre, pero cada vez que entregaba una carga en Mexicali, sentía una presencia en la cabina, como si alguien lo vigilara en silencio, asegurándose de que no olvidara lo que había hecho. Y por alguna razón, eso no le daba miedo, le daba paz. Porque sabía que si algún día él también quedaba atrapado en una curva maldita, alguien más tendría que cumplir su encargo. Y él, al menos, ya había saldado su deuda. El café de medianoche, San Luis Potosí, México. Era pasada la medianoche cuando decidí detenerme. Llevaba más de 8 horas al volante, con los párpados pesando como concreto y la espalda reclamando descanso. Me encontraba en un tramo olvidado entre Cerritos y Ciudad del Maíz, una recta interminable rodeada por campos secos y cerros bajos. La luz de mi tablero era la única compañía que tenía en esa oscuridad total, y la radio ya solo chispeaba estática. Fue entonces cuando vi el cartel fluorescente a lo lejos. Parpadeaba con dificultad. Café 24 horas. Giré el volante sin pensar demasiado. Solo quería estirar las piernas y tomar algo caliente. El camino hacia el local estaba lleno de baches y piedras sueltas, como si nadie lo hubiera usado en años. Me recibió un edificio polvoriento de un solo piso, con una fachada pintada a mano y una lámpara oscilante sobre la entrada. Adentro no sonaba música. El silencio era denso, como si pesara en los oídos. Las paredes estaban adornadas con fotos viejas y manchadas por la humedad. En las mesas había unos cuantos clientes, 2 hombres mayores y una mujer con trenza larga que me daba la espalda. Todos estaban inmóviles, con la vista clavada en sus tazas. Nadie hablaba. Me senté en una mesa cercana a la ventana. Desde ahí podía ver mi tráiler estacionado al fondo del terreno. El mesero apareció detrás del mostrador. Era alto y delgado, con un sombrero polvoriento cubriéndole la frente. Me lanzó una mirada vacía y luego caminó lentamente hacia mi mesa, como si sus piernas fueran de madera. «¿Qué se le ofrece?», preguntó con voz ronca. «Un café, por favor», asintió sin hablar más. Mientras esperaba, noté que el reloj de pared marcaba la 1:17. Lo curioso fue que, al pasar varios minutos, seguía marcando la misma hora. Pensé que era una coincidencia, tal vez el reloj estaba descompuesto. El mesero regresó con la taza humeante. Me agradeció en un tono monótono y se alejó. Acerqué el café a mi rostro, pero no olía a nada, ni rastro del aroma a café recién hecho. Era como si solo hubiera agua caliente dentro. Al mirar a los demás, me invadió una sensación de incomodidad profunda. Todos murmuraban cosas entre dientes. No parecían hablar entre ellos, ni responderse. Solo decían palabras sueltas, en un idioma que no reconocí. Sus labios se movían con ritmo, como si repitieran un mantra. Quise preguntar algo, romper el hielo. ¿Todo bien aquí?, nadie respondió. La mujer de la trenza ni siquiera se movió. Los hombres siguieron murmurando, sin inmutarse. De pronto, sentí un escalofrío intenso. No era por el clima. El lugar no tenía aire acondicionado, ni ventiladores. Era algo diferente, algo instintivo. Una punzada de miedo que me erizó los brazos. Quise pararme, pero mis piernas dudaron. Volví la vista hacia el mesero. Me observaba desde el mostrador. Su rostro seguía oculto bajo el sombrero, pero sus ojos, ahora más visibles, estaban apagados, como si fueran canicas blancas. No había pupilas, y en su mejilla vi lo que parecía una herida seca, antigua, abierta en forma de grieta. Me puse de pie, quise salir. Al girar hacia la puerta, noté que los clientes se habían levantado de sus asientos.
todos al mismo tiempo. La mujer de la trenza también. Y ahora me miraban. Los ojos de todos estaban igual, sin brillo, vacíos. Corrí hacia la puerta, la abrí de golpe y crucé el terreno de tierra casi tropezando. Subí al tráiler, giré la llave y aceleré con desesperación. El polvo se levantó como niebla densa detrás de mí. Cuando miré por el retrovisor, los vi, de pie en la entrada del local, todos alineados, mirándome. El mesero en el centro, con los brazos cruzados. Ninguno hizo el intento de seguirme, solo me miraban. No paré hasta que vi luces. Una estación de servicio más adelante, donde aún titilaban los tubos fluorescentes del techo. Me detuve jadeando, sin bajarme del tráiler. Una hora después, cuando me atreví a hablar con el despachador, le pregunté por el café de donde venía. ¿El de la curva vieja?, me dijo levantando las cejas. Ese lugar se quemó hace años. Murió gente adentro. Un mesero, unos clientes. Fue horrible. Dicen que fue un cortocircuito. Nadie lo volvió a abrir. Me quedé mudo. Las palabras no me salían. El tipo siguió hablando como si nada. Aunque a veces llegan forasteros preguntando por él. Dicen que lo vieron abierto, con luces y todo. Lo único que pude hacer fue agradecerle y seguir mi camino. No volví a mirar atrás, ni una sola vez. Hasta hoy, no entiendo por qué yo logré salir. Quizá porque no probé el café. Tal vez porque no les hablé demasiado. O quizá, simplemente, porque ellos no me estaban esperando aún. Desde entonces, cada vez que paso por una carretera solitaria y veo un local iluminado a deshora, sigo de largo. Porque ya aprendí que no todos los paradores están hechos para los vivos. El último viaje del abuelo. Las noches en carretera tienen un ritmo distinto. La oscuridad parece respirar junto a uno, y el rugido del motor es la única compañía constante. Así lo sentía el conductor esa madrugada, mientras cruzaba el corazón de Coahuila en línea recta, con el cielo estrellado extendiéndose como un manto helado sobre el parabrisas. La recta era infinita, solitaria, y las líneas blancas del pavimento se repetían hasta fundirse con la penumbra. Él no era nuevo en eso. Llevaba más de 30 años manejando camiones de carga. Sabía cuándo era prudente parar, cuándo forzarse a seguir. Pero esa noche había cometido el error de confiarse. Ya le habían cerrado los ojos 2 veces en menos de 1 minuto, y aún así se negaba a detenerse. Su mente repetía que faltaban pocas horas para entregar la carga. Pero su cuerpo decía otra cosa. El sopor se le colaba por los párpados, pesado como plomo, y le entumecía los dedos sobre el volante. Fue en una de esas sacudidas involuntarias de la cabeza, cuando la vista vuelve bruscamente al camino, que notó el cambio. No fue el ruido ni un reflejo lo que lo alertó. Fue una presencia. En el espejo retrovisor del camarote algo no encajaba. Revisó de reojo, sintiendo primero una punzada de incomodidad y luego una certeza helada. Había alguien sentado detrás, inmóvil, mirándolo. Detuvo la respiración. En el espejo se distinguía el rostro de un hombre mayor, arrugado, ojos oscuros, bigote grueso. Era imposible. Era él, su abuelo, el mismo que lo había enseñado a manejar camiones, el mismo que murió en una volcadura hacía más de 2 décadas. Llevaba la misma cachucha gris que siempre usaba, la misma camisa de cuadros que tenía en las fotos viejas. No gritó, no pudo. El miedo y la conmoción lo dejaron en silencio. Parpadeó varias veces, esperando que la imagen se desvaneciera, que fuera un juego cruel del cansancio, pero seguía allí. Y entonces escuchó su voz. «Vas muy rápido, mijo». La frase resonó dentro de la cabina como si no viniera de ningún lado en particular. Era su voz, la misma voz pausada que recordaba de niño. No sonaba fantasmal ni lejana. Era clara, firme, como si realmente estuviera ahí con él.
El camionero miró de nuevo al camino, temblando. Sus manos se aferraban al volante, dudando si debía frenar, si debía hablar, si simplemente debía parar y bajar. Su lógica gritaba que estaba alucinando, pero algo más profundo, algo que no se explicaba con la razón, le decía que no lo ignorara. «Viene algo feo allá adelante», continuó la voz. «No quiero que termines como yo». El estómago se le encogió. No podía mover los labios. Sentía la garganta cerrada. En su cabeza, la memoria del accidente del abuelo reapareció como una ráfaga. Una curva mal señalizada, la velocidad, la carga pesada, la caída al barranco. Los restos del tráiler carbonizados, el cuerpo encontrado días después. Y entonces, algo más lo hizo reaccionar. Una sensación tibia y extraña en el hombro derecho, como una mano. No vio nada, pero la presión era real. Un gesto suave, como cuando el abuelo lo calmaba de niño. «Frena, mijo». No lo pensó más. Quitó el pie del acelerador lentamente, luego presionó el freno con firmeza, cuidando no bloquear las llantas. El tráiler redujo la velocidad con un quejido metálico. A su alrededor, el desierto seguía igual de callado. Solo el viento pasaba entre los matorrales secos y el ruido de las llantas acariciando el asfalto. A unos 100 metros, justo cuando el tráiler bajaba a los 40, la carretera se curvó bruscamente. No lo recordaba así. Y antes de que pudiera reaccionar, lo vio. Un deslave cubría parte de la vía. Rocas, tierra y ramas bloqueaban casi todo el paso. Apenas un estrecho espacio permitía bordearlo. Si hubiera seguido a la misma velocidad, el peso del tráiler lo habría arrastrado directo al vacío. Frenó de golpe. El remolque chirrió. El camión se detuvo apenas unos metros antes del obstáculo. El corazón le golpeaba el pecho con furia. Las manos le sudaban y el temblor de sus piernas casi le impedía meter el freno de mano. Respiró agitado. Volteó al espejo. La figura ya no estaba. Solo el espacio vacío del camarote, en penumbra. Pero aún parecía caliente, como si alguien hubiera estado allí hace un segundo. Un susurro leve flotó en el aire. No fue una voz, sino un eco, un murmullo suave que parecía quedar atrapado en las paredes del tráiler. «Aquí estoy, mijo». Las lágrimas le nublaron los ojos sin que pudiera contenerlas. No era miedo, era algo más profundo. Gratitud, amor, un reconocimiento que no necesitaba palabras. Pasaron varios minutos antes de que pudiera moverse. Bajó del camión con una linterna, revisó el área, verificó la carga. El suelo aún temblaba levemente por el peso del vehículo. Miró al horizonte. Nada, ni un alma, ni una luz. Al amanecer, con el sol apenas tocando el filo de las montañas, avanzó despacio hasta encontrar un espacio seguro donde estacionarse. Abrió su maleta y sacó una vieja fotografía. Era la única que llevaba en sus viajes. Su abuelo, recargado en un tráiler, sonriendo con una llave inglesa en la mano. La colocó en el tablero, justo donde pudiera verla cada que se sentara a manejar. No volvió a hablar de lo que pasó, pero cada noche que conducía por un tramo solitario, sentía que no iba solo. Como si, en algún punto del camino, la sombra de su abuelo aún lo acompañara, no para asustarlo, sino para cuidarlo, como antes, como siempre. Niebla en la carretera de los niños. Manejaba cargado de madera desde Jalapa rumbo a Puebla. Eran cerca de las 3 de la madrugada, justo cuando el frío cala hasta los huesos y el silencio de la montaña se convierte en un zumbido constante en los oídos. La carretera serpenteaba entre los cerros altos de Veracruz, y aunque la conocía de memoria, esa noche todo se sentía distinto. La neblina apareció de golpe. No fue esa bruma ligera que uno espera en las zonas altas, sino una cortina espesa, casi sólida, que se tragó las líneas del asfalto y apagó la visibilidad en un suspiro.
Reduje la velocidad al mínimo, encendí los faros antiniebla y me eché hacia el centro del carril, como me enseñaron los viejos, pero ni así se podía ver más allá de unos metros. De pronto, algo surgió frente a mí. Una figura pequeña. Me detuve en seco. El tráiler rechinó con fuerza. El corazón me martillaba el pecho. Alumbré con las luces altas. Era un niño. Estaba parado justo en medio del camino. No se movía, no lloraba. Solo estaba ahí, quieto, con la cabeza agachada y los brazos a los costados. Apagué el motor. Bajé, con el corazón latiendo como tambor. ¿Estás bien?, pregunté en voz alta, pero no hubo respuesta. Y entonces salieron los demás. Primero una risa, aguda y corta, como un eco entre los árboles. Luego otra, y otra más. Al girar la vista, noté siluetas pequeñas corriendo alrededor del tráiler, escondiéndose entre la niebla como si jugaran a las escondidas. Pero no eran carcajadas normales. Había algo en ellas, algo hueco, como si vinieran desde un lugar muy lejano o desde gargantas secas. No supe qué hacer. Parte de mí pensó que eran niños reales, extraviados, tal vez abandonados. Parte de mí sabía que eso no tenía sentido. A esas horas, en esa carretera solitaria, no había casas ni pueblos cerca. Me acerqué al primero, al que seguía de pie. Caminé despacio, alzando las manos, hablándole con calma. «Tranquilo, hijo, ¿dónde están tus papás?». Pero no contestaba. Sentí un frío extraño al rodearlo. No era el de la madrugada, era un frío denso, como el de una iglesia vacía o una morgue. Cuando estuve a menos de 1 metro, levantó la cabeza. Tenía el rostro completamente pálido. Los ojos eran pozos negros, vacíos. No había cejas ni labios. Solo esa piel tersa, sin vida. Me miró sin expresión, y entonces habló. «¿Has visto a mi mamá?». La voz era apenas un susurro, apenas audible, pero fue suficiente para que mi cuerpo se congelara, no por miedo físico, sino por una tristeza que me llenó de golpe, como si algo me hubiera arrancado el aire. Y en cuanto dijo esas palabras, desapareció. Así, sin moverse, se deshizo en la niebla. De inmediato, las risas que antes resonaban comenzaron a cambiar. Se volvieron llanto, un llanto bajo, apagado, que fue creciendo como un lamento coral. Las figuras comenzaron a rodearme. No podía verlas claramente, pero estaban ahí. Sentía su presencia. Escuchaba los pasos menudos, los sollozos. Corrí, no pensé. Solo corrí hacia el tráiler. Las pisadas me seguían. Alcancé la puerta, me subí, encendí el motor como pude. Al mirar por el retrovisor, vi decenas de formas pequeñas rodeando la caja. No tenían sombra, pero sus manos se alzaban y golpeaban suavemente los costados del tráiler, como si me pidieran algo, o como si no quisieran que me fuera. Arranqué sin mirar atrás. La niebla no cedía. Manejé casi a ciegas, con las luces sin servir de mucho. Durante varios minutos, el llanto me siguió, como si viniera desde la propia carrocería. Y luego, de un segundo a otro, todo se detuvo. La bruma se disipó como si nunca hubiera estado ahí. La carretera volvió a ser visible, los árboles, las curvas, el cielo estrellado. Frené unos metros más adelante para recuperar el aliento. Bajé, temblando. Caminé hacia atrás para revisar la caja, sin saber qué esperaba encontrar. No había marcas, hasta que vi el parachoques. Ahí, sobre el metal cubierto de lodo y polvo de carretera, había una huella. Una pequeña huella infantil, marcada con barro fresco. Seguí mi camino en silencio. No volví a poner música, no hablé por radio, solo conduje. Al llegar al siguiente pueblo, pregunté en una tienda. Un hombre mayor, con cara de saber demasiado, me miró en cuanto mencioné la zona donde ocurrió. Bajó la voz. Ahí fue donde se cayó un camión escolar, hace años. El freno falló en la bajada.
Murieron muchos niños. Nunca encontraron a todos. Asentí sin decir palabra. Entendí de inmediato. No eran alucinaciones. No era cansancio. Era real. O tan real como pueden ser estas cosas. Desde esa noche, cada vez que manejo entre neblina, bajo un poco la velocidad. No solo por precaución, sino por respeto, por si alguno de esos pequeños sigue esperando. Y siempre llevo una estampita de la Virgen pegada al tablero. No me protege del miedo, pero me recuerda que, a veces, los fantasmas solo necesitan que alguien los vea. Porque en esa carretera, entre cerros y neblina, no todos los juegos infantiles son inocentes. Algunos son lamentos, algunos son recuerdos que no han sabido marcharse. Y yo fui testigo de eso, solo un trailero más, pero uno que nunca olvidará la noche en que los niños salieron a jugar. La curva que se repite. Era pasada la medianoche cuando tomé el desvío hacia la carretera vieja. Esa ruta de montaña la conocía de nombre, pero nunca la había manejado. Me lo advirtieron antes de salir. Curvas traicioneras, neblina que baja sin aviso y tramos donde la señal de radio y celular desaparece por completo. Pero por ahorrar tiempo, decidí arriesgarme. Cargaba producto refrigerado para entregar al amanecer en la capital y no podía perder ni un minuto. Conforme subía, el clima empeoraba. La niebla comenzó a espesarse al grado de apenas poder ver la línea amarilla del pavimento. Bajé la velocidad, mantuve ambas manos firmes sobre el volante y encendí los faros antiniebla. Durante varios kilómetros no vi un solo vehículo, solo el reflejo de mis luces rebotando en la humedad del camino. Fue al tomar una curva cerrada, donde la visibilidad apenas alcanzaba los 5 metros, que sentí un golpe seco en la parte trasera del tráiler. No fue leve. El camión tembló. Un impacto como de otro vehículo, fuerte y preciso. De inmediato miré por los espejos. Nada. No venía nadie detrás. Mi primer impulso fue frenar. Me estacioné a un lado, con las luces intermitentes activas. Bajé con la linterna, rodeando el remolque, esperando encontrar un coche, un rastro, algo. Pero no había absolutamente nada. Ni marcas de llantas, ni fragmentos, ni sonido alguno más allá del motor encendido. El golpe se sintió real, demasiado real para haber sido una ilusión. Volví a subirme, todavía inquieto. No habían pasado ni 10 minutos cuando, al tomar la siguiente curva, lo vi. La escena surgió de la nada, justo al frente, un coche volcado en medio del carril, con una de las puertas abiertas y el cuerpo de una persona tirado en el pavimento, iluminado de forma macabra por mis faros. Frené bruscamente, el corazón a 1000 por hora. Bajé corriendo. No había nadie, nada. El camino estaba limpio, vacío como si nada hubiera ocurrido. Subí de nuevo, ahora más nervioso que antes. Lo que había visto no era normal. No era un simple juego de luces. Era una imagen clara, precisa, imposible de imaginar. Respiré hondo, tratando de calmarme, y avancé. Pero la calma no duró. Al rodear una curva idéntica, el mismo golpe sacudió el tráiler, otra vez en la parte trasera, esta vez más fuerte. Sentí cómo vibraban las paredes metálicas. Y otra vez, frente a mí, apareció el coche volcado, exactamente igual. Hasta la postura del cuerpo era la misma. Intenté ignorarlo. Pasé por un costado con el estómago encogido, evitando mirar demasiado. Pero algo dentro de mí sabía que estaba atrapado en algo extraño. Un bucle. Una repetición. Decidí apagar la radio. El silencio era abrumador, pero menos perturbador que los ruidos distorsionados que empezaban a colarse por el altavoz. Voces sin forma, como murmullos lejanos, hablaban en un tono apagado que no lograba entender. Las repeticiones no se detuvieron. Cada cierto tramo, otra curva, otro impacto. Siempre igual. Me bajaba, revisaba, no había nadie.
Me subía, aparecía el accidente. Llegué a memorizar cada detalle de la escena: el color del auto, el parabrisas roto, la sangre en el pavimento, el brazo extendido de la víctima. Una parte de mí comenzó a pensar que si me detenía demasiado o si tocaba el cuerpo, terminaría atrapado, como si el accidente me estaba esperando, me estaba probando. En una de esas vueltas, cuando volví a sentir el golpe y vi el accidente una vez más, algo cambió. Esta vez, el cuerpo en el suelo giró levemente la cabeza. No fue una ilusión. Lo vi. El rostro pálido, los ojos abiertos. Me miraban. Mi respiración se cortó. Cerré los ojos por unos segundos. Al abrirlos, el cuerpo ya no estaba. Solo el coche, que lentamente parecía hundirse en la niebla. Fue entonces cuando decidí hacer algo diferente. En la siguiente curva, en lugar de frenar, apreté los dientes y aceleré. No reduje la velocidad al ver la escena. Mantuve el volante firme, el pie clavado en el acelerador. La imagen del accidente se mantuvo frente a mí unos metros más, y luego comenzó a desvanecerse, como si el aire se la tragara. El frío se coló en la cabina de golpe, como si hubiera atravesado una nube de hielo. La temperatura bajó tanto que el parabrisas se empañó por dentro. Luego, nada, silencio total, oscuridad sin imágenes. El camino volvió a su estado normal. Ni rastros de golpe, ni accidente, ni voces. Minutos después, la carretera comenzó a descender. Vi luces a lo lejos, el siguiente poblado. Me detuve en una gasolinera apenas entrando al pueblo. Necesitaba hablar con alguien. Tomé café, intenté respirar. Le conté al despachador, un señor mayor, lo que me había pasado, sin entrar en muchos detalles para no sonar loco. Él solo asintió lentamente. «La curva maldita», dijo. «Hace años, un chavo se mató ahí. Nadie supo cómo. Dicen que cada madrugada vuelve a aparecer. Hay quienes lo han visto y quienes no han regresado». Sentí un escalofrío en la espalda. Pregunté si muchos lo habían presenciado. «Los que lo ven más de una vez, a veces desaparecen, como si el accidente los atrapara». Me fui sin decir más. Dormí en el camión esa noche, o lo intenté. A la mañana siguiente, al revisar el tráiler, encontré algo que no estaba ahí antes. Una marca de mano, con sangre reseca, en la defensa trasera, perfecta, humana. No había forma de explicarla. Nadie pudo haberla dejado durante la noche. No me volví a meter por esa ruta, y cada vez que paso cerca, siento que el tiempo tiembla un poco, como si esa curva siguiera ahí, esperando que otro trailero repita el accidente que el tiempo no ha podido olvidar. El auto rojo de la tentación. Pasaba de la medianoche cuando aquel chofer veterano, acostumbrado a la soledad de la autopista México-Cuernavaca, recorría el tramo entre curvas con una mezcla de sueño y rutina. Había salido unas horas antes de la central en Tlalnepantla, con rumbo a Cuautla, y pensaba hacer una parada breve en Tres Marías para estirar las piernas y tomarse un café. La carretera, aunque familiar, siempre había tenido una fama oscura. Cuentan que por sus márgenes se ven figuras en la niebla y que hay zonas donde el frío aparece sin razón. Pero a esas alturas, él ya había oído tantas cosas que prefería ignorarlas. En uno de los tramos rectos tras una curva larga, notó en el espejo retrovisor que un auto se acercaba rápidamente. Era un deportivo rojo, brillante, con luces altas que intermitían como si quisiera llamar su atención. El camionero, sorprendido por el modelo lujoso y por la velocidad con la que se emparejó, bajó un poco la velocidad. El coche se colocó junto a su ventanilla. Dentro, 3 mujeres le sonreían. No solo eran jóvenes y atractivas, sino que había algo casi irreal en sus rostros. Una de ellas hizo una seña invitándolo a detenerse. Otra le lanzó un beso al aire. La tercera le señaló un pequeño parador a pocos kilómetros más adelante. El conductor sintió como un calor extraño le subía por la nuca.
Era la primera vez en años que una mujer le dirigía una mirada así, y ahora eran tres. La tentación era palpable. Sus dedos, tensos en el volante, dudaban. No era común ver mujeres tan arregladas viajando a esas horas en un coche deportivo, pero el deseo comenzó a mezclarse con una alerta interna que se volvió imposible de ignorar. Algo no cuadraba. Cuando volvió a ver el coche por el retrovisor, un detalle lo estremeció. Los faros del vehículo iluminaban la carretera, sí, pero no proyectaban sombra alguna de las mujeres dentro. Lo supo de inmediato. Ninguna figura humana puede resistir la lógica de la luz sin dejar rastro. Luego se atrevió a ver directamente al coche y notó que una de las mujeres tenía los ojos brillando, pero no como reflejo. Era un resplandor interno, como si dos carbones encendidos se hubieran incrustado en su mirada. Se le secó la boca. Fingió asentir con la cabeza, simulando interés, y activó la direccional hacia la derecha, como si aceptara el juego. Las mujeres rieron con entusiasmo, pero él, en lugar de frenar, hundió el pie en el acelerador. El motor rugió y la caja tembló por la súbita exigencia. La bestia de acero cobró vida y se lanzó cuesta abajo con toda su potencia. El auto rojo reaccionó de inmediato. Intentó emparejarse nuevamente, pero el camión se mantenía firme en su trayectoria. Aceleró. El remolque vibraba. La carretera se estrechaba. Por momentos, el auto se le cruzaba, como intentando cerrarle el paso. Pero el camionero no cedía. No soltaba el volante. Repetía oraciones sin orden ni lógica, solo palabras para mantener la fe viva. Ave Marías, Padres Nuestros, insultos entre dientes, lo que fuera necesario para no dejarse vencer por el miedo. Durante varios kilómetros, el auto rojo parecía jugar con él, burlarse, zigzaguear de un lado al otro. Las mujeres ya no sonreían. Sus rostros se habían vuelto máscaras deformes, grotescas, de mandíbulas desencajadas y bocas demasiado grandes para un rostro humano. Una de ellas, la del asiento trasero, comenzó a golpear el cristal del coche con los puños, gritando algo que no alcanzaba a escuchar. El chófer supo que tenía que aguantar hasta el túnel. Recordaba que ese túnel, uno estrecho y frío que se extiende como un intestino bajo la montaña, había sido históricamente una frontera extraña, un límite entre el rumor y la razón. Cuando lo vio aparecer al fondo, entre la neblina que bajaba de los cerros, supo que era su única esperanza. Entró con el camión a toda velocidad, sin mirar atrás. Por un segundo pensó que el auto también entraría, que lo seguirían hasta el final, que las criaturas lo esperarían al otro lado. Pero en cuanto cruzó a la oscuridad del túnel, todo quedó en silencio. Solo el eco de sus llantas sobre el concreto húmedo y su respiración agitada. Al salir, no había rastro del coche rojo. Frenó unos minutos más adelante en una gasolinera vieja. Bajó con las piernas temblorosas. Se sentó sobre una llanta de repuesto y se cubrió el rostro con las manos. Estuvo así un buen rato, sin hablar con nadie, sin pedir nada. Cuando amaneció, se acercó a la caseta más cercana. Ya con el sol en el cielo, se atrevió a contar lo que había visto, aunque sin entrar en muchos detalles. Un joven empleado le miró serio, casi sin sorpresa. Le dijo que no era el primero que hablaba de un auto rojo con mujeres hermosas en su interior, que otros hombres habían sido vistos siguiendo ese coche hasta algún punto del bosque, pero luego nadie los volvió a ver, que en la última década al menos 6 choferes habían desaparecido misteriosamente entre esos kilómetros, todos entre la medianoche y las 3 de la mañana. Algunos testigos hablaban de gritos lejanos o luces que se apagaban de golpe. El camionero no quiso saber más, solo encendió su unidad y se fue. Desde entonces, cada vez que se encuentra con otros compañeros de ruta en alguna fonda o estacionamiento, cuenta su historia, no con orgullo, sino con advertencia. Habla del coche rojo como si se tratara de un demonio disfrazado de deseo, una trampa para los solitarios, los distraídos, los desesperados por algo distinto.
Dice que, si alguna vez ven un deportivo brillante acercarse por el retrovisor, con mujeres que no parpadean y no tienen sombra, sigan adelante sin mirar atrás. Que recen si es necesario, que cierren las ventanillas y no respondan a sus gestos. Porque en esa autopista, entre curvas antiguas y cerros oscuros, la carretera no solo cobra vidas por accidentes. A veces, la carretera se disfraza de belleza para arrastrarte a la muerte. Y nadie regresa de ese viaje. La bruja de la Sierra Poblana. Eran pasadas las 8 de la noche cuando empecé a subir el tramo más cerrado de la Sierra Poblana. El aire era húmedo, pesado. Había transportado maquinaria pesada antes, pero ese encargo tenía algo extraño desde el inicio. Nadie quería llevarlo. El destino era un pueblito enclavado entre cerros, casi borrado de los mapas. Y aunque el pago era bueno, todos los compañeros se excusaron. Yo no paso por esa sierra de noche, fue lo único que me dijo uno de ellos, sin explicarme por qué. Subí lentamente, con los faros largos iluminando apenas unos metros entre los árboles. La carretera se volvía cada vez más angosta y serpenteante, y la señal del celular desapareció. Llevaba ya casi una hora sin ver luces ni señales de vida, salvo los reflectores en las curvas. No me detuve. En esas rutas, si frenas sin motivo, luego no arrancas. En una de esas curvas cerradas, apareció algo sobre mí. Lo vi por el parabrisas. Una sombra grande, con alas extendidas, cruzó por encima del remolque y chilló. Pero ese chillido no era animal, era un lamento. Algo entre grito de mujer y rugido ahogado. Bajé la velocidad, encendí las luces altas, pero no vi nada al frente, solo árboles. Sin embargo, al mirar por el retrovisor, lo vi posado sobre un poste, un búho, o al menos algo con forma de uno, grande, más de lo normal. Me observaba. Seguí conduciendo, con los nervios tensos, hasta que noté que me seguía. Volaba bajo, por encima de los árboles, y de vez en cuando se posaba en los postes junto al camino. Me detenía en cada curva y giraba la cabeza para verme. Sus ojos brillaban como brasas, no parpadeaba. Recordé entonces lo que decía mi abuelo, que era de Puebla. Las brujas se vuelven lechuzas. Si una te sigue, es porque quiere tu alma, tu cuerpo o tu miedo. Lo que le sirva más. Encendí las luces intermitentes. Le soné el claxon. El animal no se movió. Avancé unos metros y volvió a volar, revoloteando cerca del toldo. Y entonces lo sentí. Ese escalofrío que no es de frío, sino de algo que te mira desde adentro. Algo que no solo te ve, sino que te quiere. Decidí ignorarlo. Si era bruja o animal, no pensaba detenerme. Pero unos kilómetros adelante, justo en una curva sin barreras, lo vi planear en picada directo al parabrisas. Frené de golpe. El camión derrapó un poco, chirriaron las llantas. El bicho se estrelló contra el cristal con tal fuerza que el limpiaparabrisas izquierdo se desprendió. Y allí se quedó, aferrado al borde del cofre, con las garras abiertas y chillando otra vez con ese grito de mujer en agonía. No sé qué me dio más miedo, si la criatura o la sensación de que todo eso no era nuevo, como si algo en mi sangre supiera lo que estaba pasando. Apagué el motor, respiré hondo y pensé en lo que me habían dicho de chico. Si la bruja no se va, háblale como si fuera persona. Reza, insúltala si tienes valor. Ellas odian el respeto que se les niega y el rezo que no pueden imitar. Tomé el crucifijo del cuello, lo apreté con fuerza y con voz temblorosa pero fuerte le grité a esa cosa. Bruja maldita, vete al infierno, no tienes poder sobre mí. Dios me protege, aquí no tienes derecho. La criatura abrió las alas. Tenía más de 1 metro de envergadura. Me gritó, esa cosa me gritó. No fue un chillido, fue un alarido humano. Uno lleno de rabia, como si le doliera que la enfrentaran. Grité otra vez, con más fuerza, y comencé a rezar. Padre nuestro, Santa María, Ave María, lo que se me venía a la cabeza.
El búho se estremeció. Emitió otro grito, más desgarrado. Luego alzó vuelo tambaleante, dejó caer una pluma negra y desapareció entre los árboles. No lo vi más. Encendí el motor, pisé el acelerador y no paré hasta salir de la zona montañosa. Cuando amaneció, llegué al pueblo de destino, un lugar de casas bajas, calles sin asfaltar y rostros desconfiados. Descargué sin contarle a nadie lo que había pasado, pero alguien ya lo sabía. En una fonda, la señora que me sirvió el desayuno preguntó si venía por la sierra. Le dije que sí. Solo asintió, con los labios apretados. Luego, como quien no quiere hablar mucho, me dijo: «Hoy amaneció herida una señora que vive por el río. Dice que se cayó, pero tiene los brazos rasguñados y un golpe en la cara. Anoche gritaba que alguien le había rezado». No dije nada. Pagué y salí. Al subir al camión, vi algo en la parrilla. La pluma negra. No se la había llevado el viento. La tomé con cuidado y la guardé en la guantera, no por recuerdo, sino porque algo dentro de mí decía que aún no terminaba. Desde entonces, no he vuelto a tomar rutas por esa sierra de noche. Muchos traileros dicen que son leyendas, cuentos de pueblo. Pero yo vi los ojos de ese animal. Sentí su odio, su hambre. No era una criatura de este mundo. Y no lo olvidaré nunca. La maldición en la carretera de los brujos. Aquel viaje comenzó como muchos otros. Salí desde un ingenio en Córdoba, Veracruz, con un cargamento completo de caña. Me esperaban varias horas de trayecto, cruzando por caminos viejos rumbo al norte del estado. El calor era intenso y ya cargaba encima el cansancio de los últimos turnos. Al acercarme a un poblado escondido entre cerros, uno de esos de calles estrechas y casas de lámina y adobe, sentí esa incomodidad en la nuca que aparece cuando uno cruza lugares con historia. La zona era conocida por tener fama de brujería, de curanderos poderosos, de rezos al revés y entierros bajo los árboles. Faltaban pocos metros para salir del caserío cuando vi a una anciana cruzando lentamente la calle, justo frente a mí. No parecía oír ni mirar. Le toqué el claxon con impaciencia, más por reflejo que por grosería. Ella se detuvo justo en medio de la calle y volteó a verme con una expresión que hasta hoy no puedo olvidar. No dijo una palabra. Solo levantó la cabeza y esa mirada no era humana. Era como si los ojos se le hundieran al fondo de un pozo. Sentí un frío seco en el pecho, como si se me apretara el corazón desde dentro. Pasé, seguí manejando sin pensar demasiado, pero no habían pasado ni 10 minutos cuando el motor comenzó a fallar sin razón. El sonido habitual del diésel se distorsionó, como si algo lo estuviera forzando desde adentro. Bajé del camión, revisé lo básico, pero todo parecía en orden. Volví a subir, arranqué con dificultad. A los pocos kilómetros, en un tramo llano, sentí cómo la carga se movía bruscamente, como si alguien estuviera empujando los bultos desde dentro del remolque. Frené de golpe, bajé a revisar. Nadie, nada, solo los grillos del campo y un calor insoportable. Al subir de nuevo al camión, el parabrisas tenía marcas de patas, pájaros. Miré hacia el cielo y me di cuenta de que una docena de cuervos volaban en círculos sobre la unidad. Me siguieron durante más de media hora. No era normal. Me empecé a preocupar de verdad al entrar a una pendiente pronunciada. Cuando quise frenar, el pedal se fue hasta el fondo como si no hubiera resistencia. El camión se aceleró cuesta abajo. Logré controlarlo usando el freno de motor y jugando con las marchas, pero estuve a punto de volcar. El volante me temblaba en las manos y yo sudaba como si estuviera metido en un horno. Al final de la bajada, detuve la unidad y me quedé unos minutos jadeando. Fue ahí donde empezó la peor parte. La radio, que había tenido apagada, se encendió sola. Un murmullo grave y lento salía del altavoz. No era español. Sonaba antiguo,
como una lengua sin vocales claras, susurrada por una garganta seca. Más tarde supe por un compañero que era náhuatl. Yo no entiendo nada de eso, pero sí sé cuando algo no es normal. Al poco tiempo, mi piel empezó a arder. Una fiebre intensa me dobló. Sentía el calor subirme por el cuello hasta los ojos. Y entonces la vi. Sentada junto a mí en el asiento del copiloto, la anciana. No era una alucinación borrosa. La vi con claridad. Sonreía, me miraba, y su boca se movía sin que saliera sonido alguno. Yo solo podía respirar entrecortado, intentando no cerrar los ojos. Cada vez que parpadeaba, se acercaba más. En un momento, sentí su mano huesuda rozándome el hombro. Me aferré al volante. Quería gritar. Quería salirme del camión, pero mis piernas no respondían. Era como estar preso dentro del propio cuerpo. Recordé entonces lo que me había dicho un curandero del norte de Puebla cuando una vez cargué café para allá. Me habló de los brujos y de cómo algunas maldiciones podían ser regresadas si se actuaba con fe y sin miedo. Decía que lo único que se necesitaba era un símbolo de pureza y una declaración firme. Busqué algo. Solo tenía un termo de agua y un pequeño bote de sal de mesa que usaba para mis comidas. Sin bajarme del camión, los agarré con manos temblorosas. Tomé un puñado de sal, lo mezclé en el agua y rocié parte sobre el tablero y el volante. Luego, sin saber si funcionaría o no, grité lo más fuerte que pude, que lo malo regrese a su origen. Lo que vino después fue un chillido, agudo, penetrante. No venía del radio, ni del viento. Era como si el aire se desgarrara. La figura junto a mí desapareció en un parpadeo. El ambiente, que antes era denso, se alivianó como si hubieran abierto una ventana. Los cuervos que volaban cerca salieron disparados hacia el cielo, dispersos. El motor, sin que yo hiciera nada, se encendió solo, como nuevo. La aguja de la temperatura bajó de golpe. La fiebre, también. Me sentí vacío, pero ligero, como si hubiera perdido un peso que no sabía que cargaba. Seguí manejando, con calma. No quería detenerme en ningún lado hasta salir del estado. A la salida del poblado donde todo comenzó, pasé frente a una casa con paredes de piedra y techo de palma. En la entrada estaba la misma anciana, pero ya no parecía la misma. Se sostenía de la puerta, como si no pudiera con su cuerpo. Me miró. La vi retorcerse, gruñir como si la luz la hiriera. Solo duró unos segundos antes de que desapareciera entre las sombras del umbral. Yo no reduje la velocidad. Solo apreté los dientes y seguí. Llegué a mi destino más tarde de lo previsto, pero con la carga intacta. Me revisaron en la clínica por la fiebre, pero no encontraron nada. Desde ese día, cada vez que paso por Veracruz, bajo la mirada. Saludo con respeto a todos, ancianos, niños, incluso a los perros callejeros. Uno nunca sabe con qué tipo de energía se cruza en el camino. Aprendí que hay fuerzas viejas, silenciosas, que no perdonan la falta de respeto, y que, a veces, lo único que te salva es recordar que no estás solo, ni cuando crees estarlo. La bruja del techo del tráiler. La carretera que bordea los límites de Monterrey, con rumbo al Cerro de las Mitras, tiene fama entre los camioneros por su soledad nocturna, no por su peligrosidad vial, sino por las cosas que, a veces, se suben. Así lo dijo alguna vez un colega en tono de broma, pero ahora lo entiendo perfectamente. Lo viví con mis propios ojos, oídos y nervios. Era pasada la medianoche, una de esas rutas que uno toma con la esperanza de evitar el tráfico matutino de la ciudad. Transportaba herramienta industrial pesada. El camión iba bien, sin anomalías mecánicas. Todo estaba en orden. La autopista se abría en rectas largas con apenas algunos postes de luz que no alcanzaban a cubrir toda la oscuridad. De fondo, el perfil del cerro se dibujaba bajo una luna encapotada. Entonces ocurrió. Un golpe seco, repentino, sacudió la parte superior del tráiler.
El sonido no era el de una rama ni el de una piedra lanzada. Sonó como si algo con cuerpo y peso hubiera caído directamente sobre la caja metálica. El golpe fue tan fuerte que sentí la vibración recorrer el volante y los pedales. Automáticamente miré por el espejo lateral, pero no vi nada. Pensé en seguir, atribuyéndolo a algún objeto suelto. Pero apenas avancé unos metros, escuché el sonido más perturbador que jamás había oído. Pasos, rápidos, irregulares, como si alguien corriera agachado, usando también las manos, acompañados por un chirrido metálico, similar al de uñas o garras arrastrándose por la lámina. El techo de la cabina comenzó a abollarse en puntos específicos. Sabía que algo o alguien estaba allá arriba. Unos segundos después, una risa distorsionada me heló la sangre. Venía justo encima de mí. Me forcé a mirar por el retrovisor del lado derecho, girando el rostro solo lo necesario. Ahí, apenas visible en el reflejo por la tenue luz de la carretera, vi una figura encorvada. Era femenina, sí, pero desfigurada. Cabellos larguísimos ondeaban sin viento alguno. Tenía la espalda arqueada como un animal de caza y los brazos desproporcionadamente largos, con uñas que rayaban la carrocería, dejando líneas blanquecinas sobre el metal. Reía. Un sonido grave, entrecortado, como si tuviera varias gargantas. Mi primer impulso fue frenar, detenerme, salir corriendo. Pero lo contuve. Si algo me enseñó la carretera es que detenerse en la oscuridad puede ser mucho peor que seguir. Y con eso encima, no quería ni imaginarme lo que podría pasar. Me aferré al volante. Intenté rezar, aunque no me acordaba bien de las palabras. Algo como Santa María, ruega por nosotros, mezclado con promesas y súplicas que ni sentido tenían. Entonces escuché un golpeteo en la parte trasera de la cabina. Alguien, intentaba entrar por la pequeña ventanilla. Una voz femenina, ronca y seca, empezó a murmurar palabras en un idioma que no conocía. No eran insultos, eran maldiciones. Lo supe por cómo me hacían sentir. Me bajaba la temperatura del cuerpo, la boca se me secó y me costaba hasta respirar. Seguí manejando, luchando contra el impulso de abandonar el vehículo. Recordé de pronto un detalle. Unos kilómetros adelante había una caseta de cobro, un pequeño puesto iluminado con guardias. Me aferré a esa idea como si fuera la única tabla de salvación en un mar oscuro. Aceleré. El motor rugió, la caja rechinó bajo el peso y la figura en el techo chilló, golpeando con más fuerza. El parabrisas empezó a cuartearse. Una mano se deslizó hacia el interior por una fisura que se abrió justo donde la cabina conecta con el compartimiento trasero. Era una mano huesuda, cenicienta, de dedos largos y uñas negras. Avanzaba lentamente hacia mi cuello. No tenía crucifijos, no tenía agua bendita. Lo único que encontré fue un sobre de sal de fruta que traía en la guantera para la gastritis. Por desesperación, lo abrí con los dientes, apreté los ojos y lancé el contenido hacia la mano que se acercaba. Un chillido estalló como si hubiera prendido fuego en carne viva. La mano retrocedió de inmediato. El camión dio un brinco cuando algo pesado se desprendió del techo. La risa cesó. En su lugar, escuché un chillido agudo que se fue apagando conforme avanzaba. Y entonces vi las luces, la caseta, los focos blancos como bengalas salvadoras. No aminoré la marcha hasta que llegué frente a los guardias. Cuando me detuve, temblaba. Me costaba sacar palabras. Uno de ellos se me acercó y al verme el rostro, se le bajó el color también. Me ofreció agua. Otro revisó el techo del tráiler con la lámpara. No había nadie, nada visible, salvo las marcas. Docenas de rayones, algunos en espiral, otros como símbolos hechos con uñas. Ningún animal haría eso. Me quedé ahí más de una hora. Los guardias, viejos en turno, no se sorprendieron tanto como pensé. Uno de ellos me dijo sin rodeos: "No es la primera vez. Esa bruja anda bajando del cerro desde hace años.
Ataca a los que pasan solos y de noche. Le gusta montarse sobre los techos. Algunos no lo cuentan. No supe qué responderle. Después de esa noche, no volví a recorrer esa ruta sin compañía ni protección. Compré una bolsa de sal gruesa que llevo siempre detrás del asiento, junto con un crucifijo de madera que bendije en un templo camino a Zacatecas. No sé si sea superstición o prevención, pero no estoy dispuesto a que esa cosa vuelva a subirse sobre mí. Esa risa aún me persigue en los sueños, y cada vez que escucho un golpe en el techo, no puedo evitar mirar hacia arriba.